¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hemos venido platicando sobre la importancia que tiene el llegar a conocer a los mercados financieros desde esta expectativa de mercados financieros básicos, a través de los cuales hemos revisado pues que existen mercados financieros tanto para el mercado internacional de divisas como el mercado de valores y el mercado de derivados. En el caso del mercado de derivados es el que hemos venido platicando a lo largo de estas sesiones, y en este mercado de derivados decíamos que la intención básica era poder llegar a fijar el precio que tenían los activos en el futuro y que yo poder, a través de esta fijación del precio de los activos en el futuro, pues obviamente poder llegar a generar una planeación del riesgo que pudiera tener mi empresa. Seguimos comentando esta parte básica de los mercados financieros de derivados y empezamos a hablar de uno de los instrumentos más importantes, que era las opciones financieras. En el caso de las opciones financieras, decíamos, era un contrato de los denominados contratos bursátiles, se lleva a cabo en un lugar físico determinado y además de ello, pues yo sabría que estos están estandarizados y que tienen una contraparte de todos conocida denominada cámara de compensación o clearinghouse. Estas opciones financieras tienen la intención de poder fijar el precio de los accionistas o fijar el precio para las personas que entran a adquirir este tipo de productos que pudieran ser los accionistas en diferentes rubros y que estos activos les puedan generar una adecuada administración del riesgo. Bien, siguiendo con este tema, las opciones financieras platicábamos que existían de dos tipos, o eran calls o puts. Los calls los agotamos en la sesión anterior e identificamos la manera básica de poder llegar a operar en estos calls. La intención del día de hoy es poder llegar a aclarar la parte de los puts y poder llevar a cabo algunas operaciones en términos de opciones financieras. Entonces, vayamos a esta parte del tema para esta sesión, que es las opciones financieras desde la característica de los puts. Bien. Mencionábamos entonces que las opciones financieras podrían caracterizarse tanto en calls como puts. Los calls establecían las actividades de compra, mientras que los puts establecían las actividades de venta. Si yo quisiera llegar a generar la gráfica de un put, seguramente podría ser esta. En este caso, yo menciono que para poder adquirir los derechos, yo necesito pagar una prima. Y que este comportamiento que tienen las opciones puts, tienen un comportamiento backwardation. Cada vez que transcurre un día futuro, el precio tenderá a caer. Por lo tanto, si seguimos mencionando esta parte del precio, yo podría llegar a clarificar algunos puntos básicos dentro de esta gráfica, como por ejemplo aquí tengo una prima pagada. Y que si aquí tengo una prima pagada, entonces estoy hablando de un put largo. Esta posición de put largo adquiere los derechos de vender. Yo voy a tratar de fijar el precio de venta el día de hoy porque tengo la expectativa en el futuro de que el precio puede empezar a caer. Entonces, prefiero cerrar un precio el día de hoy, ya que mañana el precio tenderá a ser más barato. Esta prima pagada se pacta a un determinado precio de ejercicio. Mencionábamos que dentro de la terminología, este precio del ejercicio lo vamos a denominar strike price. En el momento en que el precio ha caído de tal manera que ya me permite recuperar el costo por este producto, yo sé que ya estoy en un punto de equilibrio o bien en un break even. En esta situación vemos que generalmente, si yo quisiera llegar a conocer el break-even para el caso de los puts, tendría pues que el break-even para el caso de los puts es igual a el strike price menos la prima. La prima que yo pagué se le debe de restar al precio para que yo pueda llegar a ese punto del equilibrio. También es cierto que mencionábamos que esta gráfica está respetando una situación de mercado
backwardation. Cada vez que transcurre el tiempo, el precio tiende a disminuir. Ahora bien, con esta gráfica, en el caso del put largo, yo necesito llegar a identificar qué pasa con sus utilidades y sus pérdidas. En el caso de un put largo, yo tendría unas utilidades sin límite y en el caso de las pérdidas tendría unas pérdidas limitadas a la prima que yo estoy pagando. También observábamos que si yo quisiera llegar a hacer una evaluación de la opción, yo tendría que comparar tanto el spot en el que se encuentra el precio del activo contra el strike price al cual yo pacté este precio del activo en el futuro. Decíamos que el strike price se mantiene fijo. Por lo tanto, si el spot está por arriba del strike price, puede tener una determinación específica. Si el spot es igual que el strike price y si el spot está por abajo de ese strike price. En el caso de los puts, independientemente si este put es corto o largo, yo sé que si el spot está por arriba del strike price, entonces la opción está en un estatus out of the money. Si el spot está igual que el strike price, entonces la opción se dice que está en un estatus at the money. Y si el spot está por abajo del strike price, entonces se dice que la opción está en un estatus in the money. Siguiendo esta regla de evaluación, y si yo la comparo con este strike price, yo sé que podría identificar tres diferentes momentos. Comparando que este fuera mi spot, si el spot está por arriba, entonces se encuentra fuera del dinero, en el dinero o dentro del dinero. ¿Para qué es importante verificar esta gráfica? Bueno, yo consideraría que si yo tuviera la necesidad de fijar el precio de los activos en la situación de que el precio en un futuro comenzara a caer, yo necesito vender el día de hoy el producto que apenas estaré construyendo en este momento, pero que sin embargo, de no fijarlo el día de hoy, no estaría perdiendo, sin embargo, sí estaría dejando de ganar unas situaciones importantes. Vayamos al caso de $1. En este caso, yo soy un exportador. Por ser exportador, yo tengo la ventaja de poder vender mis productos en el extranjero. Estos productos en el extranjero se están comercializando en dólares. Yo estoy lanzando mis productos al extranjero y estoy adquiriendo cuentas por cobrar en divisa, en este caso en dólares. Yo veo en el futuro, de acuerdo a los diferentes análisis que he podido realizar, análisis económicos, técnicos y fundamentales, que el precio que tiene el tipo de cambio hacia el futuro pueda llegar a bajar. Una situación de mercado backwardation. Por lo tanto, tengo la necesidad de acudir al mercado de derivados para tratar de administrar adecuadamente ese riesgo al que estoy expuesto. Pongamos un poco de números a esta situación. Si en este momento yo sé que puedo fijar el precio de mi dólar a niveles de 11 pesos y que para ello yo estoy pagando una prima de 50 centavos, entonces, suponiendo que el estatus de la opción estuviera en un estatus out of the money o fuera del dinero, yo estaría considerando que el precio spot está por arriba del strike price. El día de mañana acudo al mercado y me doy cuenta que el dólar no cuesta 11 pesos. Me estoy dando cuenta que el dólar cuesta 12. Yo mencionaría,
Si con la adquisición del put largo tú tienes el derecho de vender, ¿estarías dispuesto a vender tu dólar a una cantidad de 11 pesos, como lo firmaste en el contrato, en lugar de venderlo en el mercado a como se está comercializando en este momento, que es 12 pesos? ¿Ejercerías el derecho, sí o no? No lo ejercerías. En una situación con un estatus out of the money o fuera del dinero, donde estamos mencionando que el spot está por arriba del strike price, el strike price es de 11, el spot en este ejemplo está en 12 pesos. Yo no voy a permitir ejercer mi derecho a vender ese dólar a 11 pesos cuando lo puedo vender en el mercado a 12. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy originando? Estoy originando que este derecho que yo tengo en este momento, pues voy a dejar que se extinga o muera, porque no me conviene ejercerlo. En el caso de un status out of the money, generalmente tú asumes el costo de los 50 centavos a cambio de generar una mayor posibilidad de utilidad en el futuro. Si tú pagaste 50 centavos por una prima pagada de 50 centavos, y ahora tienes la posibilidad de venderlo a 12 pesos en lugar de a 11 a como lo cerraste, por lo tanto tendrías una utilidad de 1 peso. En este caso, de no ejercer el derecho, tendrías una utilidad neta de 50 centavos. Por cada dólar de lo que vale el contrato, por cada número de contratos que yo quisiera adquirir. En este sentido estoy mencionando que un status out of the money no te está dando el beneficio en el mercado de derivados, pero te está dando el beneficio en el mercado spot. En un status at the money, en este caso yo menciono que el precio del ejercicio es de 11 pesos y que en este momento en el mercado se está cotizando el dólar a 11 pesos. En este momento yo estoy mencionando un día futuro. Si yo observo que mi derecho está a 11 y en el mercado puedo venderlo a 11, entonces pues lo único que yo podría hacer sería tomar la decisión si ejercer mi derecho de comprarlo a 11 o comprarlo en el mercado a 11. Está en el dinero. Prácticamente yo tendría un costo, porque yo pagué 50 centavos por ese derecho tiempo atrás. Sin embargo, este costo, dado ese tiempo que ha transcurrido, ya me he permitido absorberlo y poderlo reflejar como una parte de utilidad hacia futuro. En un status at the money, generalmente la opción se liquida. ¿A qué me refiero cuando una opción se liquida? Una opción se liquida por la aparición de una contraparte. Es decir, si en este momento, vamos a explicar el concepto de la liquidación, si en este momento yo entré a una opción call largo que me costó 50 centavos con un precio de ejercicio de 11 pesos, yo quiero liquidar la opción. La forma de liquidar es que aparezca una posición en contra. La posición en contra, si esta es un put largo, entonces la posición en contra sería un put corto. Este es un put corto. Con el put corto yo estoy adquiriendo las obligaciones. Si adquiero las obligaciones, entonces estoy obligado a comprar la cantidad de dólares por el contrato que yo haya establecido. Yo pagué 50 centavos en el futuro por adquirir el derecho. Ahora yo estoy recibiendo 25 centavos por tener la obligación. Ok, si mi costo en la primera opción fue de 50 centavos, ahora mi utilidad por la segunda opción es de 25 centavos. Con esta situación, cuando una operación está at the money, ¿qué es lo que estoy buscando? Que el costo neto se reduzca.
Lo estoy llevando de 50 centavos a una cantidad de 25 centavos. ¿Con qué finalidad estoy haciendo eso? Porque el precio se mantiene en el mismo valor. Sigue costando 11 pesos. Por lo tanto, si cuesta 11 pesos, mi intención es poder llegar a liquidar esta cantidad de dinero y tratar de buscar que el costo que yo me llevé tiempo atrás, tratar de beneficiar este costo y que pueda ser el menos. Cuando una opción está en un estatus in the money, que podría ser el caso más importante del put largo, es a consecuencia de que el spot está por abajo del strike price. Sigamos en el ejemplo. El día de hoy, el precio lo fijé a 11 pesos. Mañana, el precio está a 10. Cada dólar que yo pudiera llegar a vender, me lo comprarían en 10 pesos. La pregunta es, si tú tienes un contrato firmado por vender tu dólar a 11 pesos, si el día de hoy en el mercado te lo compran a 10, ¿estarías ejerciendo el derecho de vender tu dólar a 11 pesos cuando en el mercado se encuentra a 10 pesos? Efectivamente. En un estatus in the money, en un estatus dentro del dinero, debido a que el spot está cayendo, está respetando esta situación de mercado, lo que estamos tratando de buscar es generar un beneficio. Si el día de hoy el precio en el mercado es de 10 pesos, entonces yo tendría una prima pagada de 50 centavos, un recorrido en el precio de 11 a 10 pesos y yo tendría, en lugar de un costo, tendría una utilidad de 50 centavos. Por lo tanto, volviendo a insistir sobre esta parte de los puts, lo elemental o lo esencial es tratar de verificar con qué comportamiento o cuál será la tendencia que podrá tener el mercado en el futuro. Si yo observo cuál va a ser la tendencia que tendrá el mercado en el futuro, entonces yo puedo saber si acudir a un mercado de derivados para tratar de fijar el precio de los activos o no acudir. Si yo acudo al mercado, entonces estaré provocando la posibilidad de que el riesgo que yo estoy visualizando en el futuro me estaría impactando de una manera financiera a mi administración. Si yo soy un exportador y tengo la plena visión de que el precio puede empezar a tener una tendencia hacia la baja, acudo al mercado a fijar el precio. En el momento en el que yo cierro el contrato, tengo la necesidad de pagar una prima por ese contrato. Esta prima pagada me establece de que si las perspectivas o si los pronósticos sobre el comportamiento que pudiera tener el precio en el futuro se cumplen, entonces ese costo podré yo incluso absorberlo y sacar una utilidad. Porque en el caso de los puts largos, las utilidades no tienen límite. En el caso de los puts largos, las pérdidas son perfectamente limitadas ¿a qué valor? Al valor de la prima. ¿Cuándo podré empezar a generar una pérdida que pudiera llegar a ser la cantidad total de prima? Cuando el spot en el futuro, en lugar de estar por abajo como yo lo había pronosticado, ahora ese spot en el futuro se encuentra por arriba. Y volvamos a la pregunta, si el día de hoy el dólar lo puedes vender a 12, en lugar de venderlo a 11 pesos, ¿ejercerías tu derecho de venderlo a 11? Claro que no. Por lo tanto, ¿cuál sería el costo total que adquirirías en esta operación? La prima total. Esa es tu cantidad de pérdida máxima. El hecho de que sepas con toda anterioridad o con toda prontitud cuál es la cantidad de dinero que voy a pagar en el caso de que no se completen mis expectativas, el hecho de que tú lo conozcas genera una posibilidad de administrar el riesgo muy adecuadamente dentro de la empresa. Ya sea a través de la adquisición de puts largos o a través de la adquisición de puts cortos, lo importante a verificar es que en el put largo yo adquiero los derechos de vender y por el cual tendré que pagar una prima. En el caso de los puts cortos, yo adquiero las obligaciones de comprar y por lo tanto, para obligarme a esa situación, estoy recibiendo una prima. En el caso
de que en el futuro yo pueda compararla a través de las opciones americanas o europeas, como en alguna sesión lo platicábamos, yo estaré identificando ahí de qué manera llegar a fortalecer la administración financiera que llevamos a cabo en este momento, de acuerdo a una expectativa en el mercado que se pueda presentar mañana. Bien, quisiera que volvamos a esas actividades de aprendizaje para poder fortalecer algunos puntos básicos en cómo poder llegar a identificar un put largo, un put corto y sobre todo cuándo sería conveniente la utilización de este tipo de esquemas. Regresamos en unos momentos más. Gracias. Bien, espero que hayas podido revisar esas actividades de aprendizaje con la finalidad de poder fortalecer los conceptos que hemos visto hasta este momento de este caso de las opciones financieras. Pero yo quisiera ser todavía un poco más enfático en esa parte de cómo poderlo vislumbrar gráficamente, los derechos que yo adquiero o las obligaciones que contraigo, dependiendo del tipo de contrato derivado que esté teniendo en este momento. Vamos a un esquema en el cual poder llegar a resumir las 4 posiciones en términos de opciones que podemos llegar a tener. En este esquema semiprocesado podrías revisar que aquí ya empezamos a revisar las 4 posturas. Por un lado tenemos los calls y por el otro lado tenemos los puts. Es muy importante mencionar que los calls siempre respetarán una situación de mercado contango. Cada vez que transcurre el tiempo, el precio tenderá a incrementarse. En el caso de los puts, vemos que la situación de mercado a través de la cual me obliga a poder acudir a un instrumento derivado de estas características es una situación de mercado backwardation. Independientemente de la postura que yo tenga, sea un call largo o un call corto, de todas maneras estará respetando esta situación de mercado contango, el precio aumentará conforme transcurre el tiempo, o una situación de mercado backwardation, el precio disminuirá como transcurre el tiempo. En esta parte yo menciono que las opciones que se encuentran en la parte inferior vamos a considerarlas como opciones en las cuales yo adquiero los derechos. ¿Y por qué menciono que aquellas que están en la parte inferior son las que adquieren los derechos? Porque en ambas estás considerando una prima pagada. Por lo tanto, sean calls o sean puts, pero siempre que partan de esta parte superior, es decir, que el nacimiento de estos derechos comience con el pago de cierta cantidad de dinero, considerado como una prima, entonces se considera que yo estoy pagando esta cantidad de dinero por adquirir ciertos derechos. Caso contrario a aquellas opciones en las cuales en lugar de tener derechos, yo pudiera llegar a tener obligaciones.
Si estoy considerando que tengo obligaciones, también estoy generando una prima. Sin embargo, la prima no es pagada, sino es de signo contrario, es recibida. ¿Por qué motivo tú estás recibiendo una prima en este momento? Estás recibiendo una prima o estás recibiendo una cantidad de dinero para garantizar el precio que pudieran tener los activos en el futuro. Y si en este momento estás recibiendo cierta cantidad de dinero, por lo tanto estarás obligado a que en el futuro puedas comprar o vender dependiendo del tipo de posición que tú tengas. Cualquier opción que surja de esta parte superior, entonces menciona que adquiere los derechos, o más bien que adquiere las obligaciones por cierto tipo de actividades que esté realizando la empresa. Sea una posición que adquiere los derechos, es decir, posiciones largas. Más específicamente, un call largo o un put largo. Un call largo, adquiero los derechos de comprar en el futuro. Un put largo, adquiero los derechos de vender en el futuro. El call largo adquiere derechos de compra, el put largo adquiere derechos de venta. ¿Por qué es importante mencionar que yo adquiero los derechos de compra el día de hoy? Porque el mercado empezará a sufrir un incremento en cuanto al precio cada vez que transcurra un día en el futuro. Compra hoy porque seguramente mañana será más caro. ¿Por qué sería interesante poder fijar el precio de mi venta el día de hoy? Porque el mercado, cada vez que transcurra un día, empezará a caer el precio que tenga este activo en el mercado. Vende hoy porque mañana será más barato. Estamos observando aquí que las que comienzan de la parte inferior son las posiciones largas. Entonces, las que adquieren las obligaciones son las posiciones cortas. Un call corto o un put corto. ¿Por qué estoy recibiendo una prima? Porque estoy adquiriendo en este momento las obligaciones. Las obligaciones de venderle a quién, al call largo, o la obligación de comprarle a quién, al put largo. En este caso, yo sé que yo debo de tener mucho cuidado en la determinación del valor que pueda llegar a tener la prima, porque estoy prácticamente jugando en contra del comportamiento futuro que pudiera llegar a tener el mercado. Para mí hay muy pocas posibilidades de poderme quedar con una utilidad importante en estas cantidades o en estas opciones, dado que yo estoy vendiendo la obligación a pesar de que conozco que el precio va a comenzar a incrementarse. Yo estoy vendiendo la obligación a pesar de que conozco que el precio comenzará a disminuir. En este caso es de suma importancia verificar que la cantidad de prima recibida para el caso de las opciones que tienen las obligaciones debe de ser cuidadosamente establecida. De todas maneras, independientemente de ser un call corto o un call largo, yo tengo la posibilidad de evaluar las opciones. ¿Con qué objeto estoy evaluando la opción? Para saber si esta opción se extingue, para saber si esta opción se liquida o para conocer si esta opción se ejerce. En el caso de los calls, yo sé que yo tengo que comparar tanto los precios spots como el precio pactado. Denominémosle strike price contra spot. Si la esencia del mercado de derivados es fijar el precio de los activos, entonces el strike price nunca tendrá movimiento, está fijo. Sin embargo, hay un precio en el mercado que sí estará constantemente moviéndose y a este lo denominaremos mercado spot. Si este strike price está fijo y el spot está por arriba del strike price, entonces estamos mencionando que el estatus en un call sería un in the money.
Si yo conozco que el estatus de la opción está dentro del dinero, por lo tanto yo ejerceré los derechos respectivos que tengo con este contrato. Si el spot está por abajo del strike price, entonces yo mencionaré que esta opción está out of the money. No me conviene ejercer el derecho, más bien que este derecho se extinga, que muera. ¿Por qué? Porque me conviene más ejercerlo en ese mercado que ejercer mis derechos de acuerdo con este contrato. Y si el precio spot contra el strike price está igual, entonces el estatus es at the money. Lo importante con esta gráfica es verificar que independientemente sea un call largo o sea un call corto, de todas maneras la evaluación de la opción es la misma. Sin embargo, el comportamiento en cuanto a utilidades y costos es diferente. Cada vez que una opción esté in the money, en el caso de un call largo, empezará a subir en esta dirección. Si la opción está in the money, la opción larga empezará a reclamar los derechos y empezará a generar utilidades sin límite. Caso contrario a la posición corta. El call corto, cada vez que una opción esté in the money, empezará a disminuir su utilidad máxima considerada como la prima recibida. Y mucho cuidado porque podrá llegar al punto de equilibrio o incluso empezar a generar pérdidas sin límite. En el caso de la evaluación de la opción, yo sé que el comportamiento, sea call largo o call corto, es indistinto. Sin embargo, el resultado en términos monetarios sí es totalmente contrario. Algunos ganarán y otros perderán si esta situación de mercado se cumple en el futuro. En el caso de un put, si yo quisiera también evaluarlo, yo sabría que tendría que tomar el strike price a través del cual yo quisiera generar esta evaluación y tener tres diferentes momentos. El strike price es fijo, está pactado y contratado. El que se puede mover es el spot. Si el spot está por arriba en cuanto a su precio del strike price, entonces se menciona que esta opción está out of the money. No me interesa ejercer el derecho, dado que puedo vender este activo en el mercado mucho más caro a como lo pacté en ese contrato. En esta situación, si el estatus es out of the money, yo voy a permitir que el contrato expire. Si el precio spot está por abajo del strike price, entonces estamos mencionando que esta opción se encuentra en un estatus in the money. Y si está igual, se encuentra en un estatus at the money. Independientemente de ser una posición larga o corta, esta será la evaluación de la opción cuando yo quisiera comparar el strike price contra el spot. Sin embargo, el comportamiento en cuanto a utilidades y ganancias es totalmente contrario. Si esta opción empieza a respetar la situación de mercado, seguramente el comportamiento empezará a ser este. Algunos tendrán ganancias. Es decir, cada vez que el precio vaya cayendo, yo podré estar teniendo una utilidad, ya que podré ejercer esa venta a un precio mucho mayor. Sin embargo, en esa misma situación, cuando el estatus es in the money, la opción corta empezará a generar una dirección contraria. Y esto significa llegar a utilidades limitadas en cuanto a la prima recibida, pero pérdidas sin límite. Empezamos a observar entonces que el que yo acuda a cualquiera de estos contratos, sea call largo corto, o sea un put largo corto, de todas maneras deberé tener perfectamente clara algunos puntos esenciales, como por ejemplo identificar cuál será el comportamiento que tenga el precio en el futuro. Si yo tengo el análisis de mercado que me pudiera estar visualizando el pronóstico sobre el cual el precio se pudiera colocar en el futuro, entonces yo podría saber cuál de las 4 opciones es la más recomendada para tratar de fortalecer esta administración del riesgo que llevo en la empresa. Sin lugar a dudas, yo podría hablar de que estas
estas herramientas o estos instrumentos financieros son muy elementales o son muy necesarios para poder llegar a fortalecer la administración del riesgo de una empresa. Sin embargo, hay una desventaja: son costosos. La prima pagada por cada uno de estos contratos puede ser una prima que puede estar generando una descapitalización o una cantidad de dinero invertida que en este momento no tengo. Por lo tanto, si yo no tuviera la cantidad de dinero suficiente para adquirir este tipo de productos y poder olvidarme de cuánto se va a comportar el precio en el futuro, entonces yo tendría la necesidad de poder adquirir otro tipo de productos derivados que se acoplaran más a mi necesidad. ¿Recuerdas que platicábamos sobre la aparición de los productos estructurados? Si yo solamente desarrollo toda mi administración de riesgo sobre la adquisición o sobre la venta de opciones, lo que estaré generando es una tranquilidad muy importante para la empresa en términos financieros el día de mañana, pero seguramente el día de hoy una gran cantidad de costo en cuanto a la adquisición de este tipo de productos. La recomendación es primero verificar realmente si el comportamiento del mercado me obliga o me aconseja que acuda a uno de estos instrumentos porque la volatilidad es mucha. Y segundo, saber que cuento con otro tipo de instrumentos que me permitan llegar a beneficiar el portafolio de instrumentos derivados con la finalidad de fortalecer la administración del riesgo dentro de la empresa. En este caso, yo sí quisiera llegar a enfocar ¿qué tipo de productos serían los que yo podría adquirir a través de opciones? Mencionábamos en alguna sesión que los productos que yo puedo adquirir en opciones o son commodities o son securities. Commodities, mercancías, hasta las que menos te imaginas. Securities, solo 4. Tasas de interés, tipos de cambio, indicadores bursátiles y valores de opciones. Estos valores de acciones, los que se comercializan en un mercado de valores, son los únicos 4 securities que se están comercializando constantemente en este mercado bursátil. Si algún producto no estuviera considerado dentro de los securities, seguramente estaría dentro de la parte de los commodities. Uno de los ejemplos claros que hemos tenido durante las últimas épocas ha sido el incremento vertiginoso que ha tenido el precio internacional del petróleo. Yo puedo acudir al mercado de opciones a fijar el precio internacional del petróleo. Yo sé que en este momento el precio futuro del petróleo tiene un contrato que equivale a 1000 barriles. Es decir, ¿recuerdas la estandarización de los productos derivados bursátiles? Si yo quisiera cubrirme con la compra o venta de 800 barriles, imposible. Este no sería el lugar. Yo tendría que cubrirme con una cantidad mínima de 1000 barriles. Si yo quisiera cubrirme con 1500 barriles, la decisión es: o adquieres un contrato y te quedas descubiertos con 500 barriles, o adquieres 2 contratos y te quedas perfectamente cubierto con 2000 barriles. El valor del contrato del barril del petróleo es de 1000 barriles por cada uno. En este momento consideremos un precio, un strike price, de $63 por barril. Cabe aclarar que la cotización del mercado siempre la tendremos en una constante por parte de la Cámara de Compensación, porque él tendrá que fijar el precio de sus contratos en el momento en que lo vayan a cerrar. Ya sea que yo acuda al mercado de futuros e investigue en cuánto se está cotizando el barril hacia una fecha futura, o que me pueda dar una idea del día de hoy en cuánto se está comercializando este precio del barril. El día de hoy, el precio del barril en el mercado de futuros es de $63. Yo sé que por cada barril tendré que pagar una prima, es un ejemplo, del 10%. Y que tengo una necesidad de llegar a cubrir una cantidad
de 4.860 barriles. Bien, tengo un valor de contrato que ya conozco, son las especificaciones estandarizadas de cada mercado. Tengo un strike price que es de $63, tengo una prima que es de 10% del valor del strike price y tengo una cantidad a cubrir de 4.860 barriles. El ejercicio consta de que nosotros podamos identificar qué pasaría después si el precio spot cuesta $65 por barril. Hagámoslo en términos de calls y puts para sacar algunas conclusiones. Sin embargo, regresemos a la revisión de esta gráfica integral de todas las posiciones de opciones a través de tus actividades de aprendizaje y lleguemos a aclarar algunos puntos importantes, ya sea con el Centro de Atención Especializada o con tus mismos apuntes. Regresemos en un momento más. Nuevamente bienvenido. Recordábamos algunos puntos importantes en cuanto a la aplicación de este tipo de contratos derivados, tan solo por la parte de los puts, como ha sido el tema de la sesión del día de hoy. Sin embargo, tratábamos de realizar una integración de todas las opciones, tanto de calls, puts, y que esto probablemente integrado me daba algunas ideas de cuánto generar de utilidad o de costo. Para poder reflejar de una manera mucho más clara en términos monetarios este tipo de actividad, empezamos a generar un ejercicio como el siguiente. Estoy suponiendo que yo tengo una cantidad a cubrir en el futuro de 4.800 barriles. Por alguna razón, puedo ser tanto un comprador o como un vendedor de estos barriles. Eso dependerá del tipo de posición al cual yo quiera adquirir. En este momento, el contrato se compra y se vende a $63 por cada barril. Y yo sé que el valor del contrato derivado en términos opcionales es de 1.000 barriles por contrato. La prima que yo tengo que pagar o que tengo que recibir es del 10%. Estamos tratando de generar dos diferentes escenarios con dos probables posiciones. Cuando el spot se encuentre en $65 o bien cuando el spot se encuentre en $60. A este vamos a denominarlo el ejercicio número 1 y al segundo el ejercicio o el escenario número 2. Bien, vayamos entonces a revisar qué es lo que sucede en términos monetarios con esta idea. Lo primero que yo tengo que identificar es el tipo de posición que yo quisiera adoptar. Yo podría mencionar el primer punto para verificar qué tipo de posición poseo es poder llegar a pronosticar la tendencia que el mercado que deberá de tener el mercado en el futuro. Solamente hay dos tendencias. Ya sea que el precio se empiece a incrementar hacia el futuro, de un spot a un futuro, o bien que el precio puede empezar a bajar en el futuro, de un spot a un futuro. Estas son las únicas dos tendencias que yo podré encontrar en el mercado. O incluso podría tener una más que sería una tendencia lateral en la cual el spot y el futuro se mantienen al mismo precio hoy y mañana. Pero en ese caso no la estimaremos en este momento. Si yo tengo una tendencia con este comportamiento, yo sé que este comportamiento obedece a una situación de mercado contango. Por lo tanto, solamente tengo una alternativa. El tipo de posición a adoptar es un call largo. Si yo tuviera un comportamiento en el cual el spot está por arriba
de cómo se pudiera comercializar en el futuro, yo sé que esta forma de comportamiento me está mencionando una situación de mercado backwardation y que en este aspecto no tengo más, solamente tengo una alternativa, un put largo. En estos casos, ¿por qué solamente estoy mencionando tanto el call largo como el put largo y no el call corto como el put corto? Porque estoy asumiendo que yo soy una empresa, que no soy un intermediario, que no está vendiendo estas opciones y por lo tanto necesito generar una cobertura. Para que me genere la cobertura, entonces requeriré de posiciones largas en cualquiera de las dos opciones que tengo para poder contratar este tipo de productos. Bien. Vamos al caso numérico. En el caso de que yo tuviera el ejercicio número 1, lo primero que tendría yo que realizar es llegar a conocer cuántos contratos voy a adquirir. Si yo sé que mi cantidad a cubrir son 4.800 barriles y que esta cantidad a cubrir de 4.800 barriles, el valor de cada contrato es de 1.000 barriles, entonces tendré la necesidad de cubrirme con 4.8 contratos. Sin embargo, tener números fraccionados en este mercado es imposible. O tengo 4 contratos o tengo 5. Generalmente yo siempre preferiré subir a la cantidad inmediata superior, 5 contratos. ¿Por qué motivo? Si yo adquiero 4, me quedaré con 800 contratos descubiertos. Si estoy pensando que el precio pueda empezar a incrementarse, yo ya generé cierta tendencia, cierto comportamiento del precio, pero puede ser que ese precio se pueda acelerar mucho más o se pueda incrementar de un momento a otro de una manera muy fuerte y esto, por esos 800 barriles que dejé de cubrir, puede empezar a generar un costo adicional. Por lo tanto, prefiero pagar la prima de una cantidad adicional de barriles. Bien, yo ya sé que son 5 contratos. Por cada contrato tendré que pagar una prima pagada o tendré que generar una prima pagada. La prima pagada es del 10% sobre el precio en el que en este momento se comercializa el activo. Por lo tanto, mi prima será de $6.3 por cada contrato. Si tengo $6.3 por cada contrato, entonces yo sé que mi prima pagada total es de $6.3 por 5 contratos. Son los 5 contratos que estoy adquiriendo. En este caso tendría $30.15 como la cantidad total a pagar por estos contratos. Si yo pago $30.15, yo tengo la seguridad de que si mañana el precio del activo, que en este caso es el petróleo, costara por arriba de los $63, yo tendría la posibilidad de comprarlo en términos de costo a 63 y que si cuesta 70, si cuesta 80 o si cuesta 100, realmente eso no me interesa porque yo ya pagué una cantidad que me está dando el derecho de poder comprar este activo a $63. Bien, en el caso 1 mencionábamos, ¿qué sucedería si el precio en el futuro se estuviera cotizando a un nivel de $65? Bien, obtengamos unos resultados al momento futuro. Yo sé que pagué una prima total de $30.15. Voy a identificar esta prima pagada como una cantidad negativa. Sin embargo, en este momento el precio del activo cuesta 65.
Si yo quiero comprar un precio de petróleo en el mercado en el futuro, me costará 65 pesos. Sin embargo, yo tengo un contrato que establece la posibilidad de que lo pueda adquirir a 63 dólares. Yo tengo un beneficio de 2 dólares por cada uno de los barriles a los que equivale el contrato por cada uno de los contratos que adquirí. 5. Por lo tanto, tendré 2,000 por 5, tendré 20,000 dólares de utilidad. La probable utilidad que tendré en este caso será, en números cerrados, de 19,970 dólares. La pregunta es, ¿ganaste 19,970 dólares? Realmente no, sino simplemente estuviste cubierto ante la posibilidad de que en el mercado se pudiera vender mucho más caro este activo a como tú lo pactaste. En el caso de que el precio, en lugar de incrementarse en un call largo, hubiese disminuido, esta cantidad de utilidad neta se hubiera convertido en lo contrario, en una pérdida. Sin embargo, en la parte de las opciones mencionábamos que la pérdida, lo máximo que yo estoy dispuesto a perder, será lo que pagué de prima. Es decir, esos 19,970 solamente los podré asumir en el caso de que fuesen una utilidad. Si el mercado empezara a funcionar en contra de la expectativa que yo marqué, lo máximo que pudiera llegar a pagar sería la prima. Vamos a verlo técnicamente. Hasta acá veíamos el caso 1 con la posibilidad de generar un call largo. Veamos ahora en el caso 2, menciono que ahora el precio no es de 65 dólares, sino el precio en el cual yo estoy pactando este producto es de 60 dólares. Tendría una diferencia de 3 dólares por cada barril, por cada uno de los barriles que tiene el contrato, por el número de contratos que adquiriría. Por lo tanto, tendría un costo de 30,000 dólares. Sí están identificando en este momento que la opción ya no está en un estatus in the money, sino que la opción está en un estatus out of the money. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a ejercer el derecho a 63 dólares por cada barril cuando puedes comprarlos en el mercado a 60? No, no estaría dispuesto a ejercer el derecho. Y si no estás dispuesto a ejercer el derecho, por lo tanto, ¿cuánto sería tu costo total? El costo total en el cual estarías incurriendo de no ejercer el derecho solamente sería la prima pagada total, esos 30,15 dólares. Estamos mencionando aquí que por el hecho de yo dormir tranquilo o tener una fortalecida administración del riesgo dentro de la empresa, estaría muy dispuesto a pagar esos 30,15 dólares por el hecho de que si sube el precio, poder generar utilidades, pero si baja el precio, estoy dispuesto a asumir un costo de 30,15 dólares. Probablemente no sea el ejemplo más claro, pero yo consideraría, si al término del año revisas tu garage, tú pagaste una póliza de seguro al inicio del año, ¿dirías ese último día del año, qué lástima, no me robaron el carro? Realmente no. Lo que te genera un esquema de administración del riesgo es tener perfectamente visualizados cuáles pudieran ser los resultados que tendrías en el futuro. Pero que si esos resultados no fueran favorables, sepas que tienes la cantidad de recursos suficientes gracias a los que te está proporcionando esta herramienta financiera. Y que si la expectativa de todas maneras no funcionara de acuerdo a tus pronósticos, no tengas preocupación porque lo máximo de costo que te puedes llevar es lo que pagaste por la adquisición de ese contrato. Aquí estamos observando
¿Cómo funciona este contrato en el caso 1 y 2 para las posiciones de calls largos? Para las posiciones de puts largos sería lo contrario. Cada vez que el precio bajara, yo tendría utilidades. Y cada vez que el precio subiría, si el precio empieza a incrementarse, entonces lo máximo que estaría dispuesto a aceptar como pérdida sería la prima pagada. Hagamos un análisis en cuanto a cómo poder conceptualizar nuevamente estas opciones. Partamos desde la definición. Las opciones es uno de los instrumentos derivados bursátiles. Punto. Identificándolos como instrumentos derivados bursátiles, estamos mencionando que son estandarizados. Estandarizados en tiempo, en cantidad y en calidad del activo. Mencionábamos el ejemplo último, 1000 barriles. ¿De qué? De petróleo. ¿A cuándo? Probablemente al próximo año. Ahí está perfectamente la estandarización en cuanto a tiempo, cantidad y calidad del activo. Por eso se considera un instrumento bursátil. Es un instrumento derivado de los denominados bursátiles, porque en ellos adquieres los derechos, mas no las obligaciones. En el caso de las opciones largas, tú pagas una prima por adquirir los derechos tanto de compra como de venta. Si quisieras adquirir los derechos de compra, entonces tendrías que acudir a las opciones largas. Si quisieras acudir a los derechos de venta, tendrías que acudir a las opciones largas, pero en este caso los puts. Calls y puts son las maneras en que se identifican las opciones en el mercado de derivados. Sin embargo, en cada una de estas opciones existen dos tipos de posiciones cortas y posiciones largas. Por lo tanto, estoy mencionando que existen calls largos, puts largos, calls cortos y puts cortos. Cada uno de los puts y de los calls son contraparte en sí mismo. Si yo adquiero un call largo, su contraparte será un call corto. Y si yo adquiero un put corto, su contraparte será un put largo. Independientemente de la opción que esté utilizando, pues yo sabré perfectamente cuál de ellas utilizar si y solo si he podido analizar el mercado. El mercado me estará mencionando qué tipo de opción es la que tendré que adoptar. Si el mercado lleva una situación en la cual el precio puede empezar a tener un incremento, entonces ahí yo estoy visualizando la necesidad de acudir a posiciones calls. Si yo veo que en el mercado empieza a tener una tendencia hacia la baja, entonces esa tendencia hacia la baja se le denomina una situación de mercado backwardation y yo requeriré para administrar adecuadamente mis riesgos una posición put. En esta situación estoy mencionando que para ambos casos, si yo soy una empresa y no soy la persona que está vendiendo este tipo de productos, entonces tendré que adoptar posiciones largas, aquellas que adquieren los derechos. Si yo adquiero los derechos, yo sé que mis utilidades no tienen límite. Sin embargo, mis pérdidas están perfectamente limitadas a la prima. Una prima pagada, que en el caso de hacer el ejercicio, hemos podido llegar a corroborar que la prima pagada es una cantidad mucho menor a la cantidad de utilidad o a la cantidad de ganancia que pudiera generar en cada uno de esos productos. Mencionábamos el caso. El hecho de pagar una prima no significa forzosamente la utilización del derecho. Sin embargo, sí te da la tranquilidad de que si en el futuro se cumple la expectativa por la cual tú compraste esa opción, puedas estar perfectamente seguro de que no vas a tener un impacto financiero grave para la empresa. En la actualidad, las leyes financieras internacionales y las domésticas, en el caso de México, la nueva ley del mercado de valores, empieza a obligar a los administradores a usar este tipo de productos derivados con la posibilidad de que las empresas no generen pérdidas estrepitosas en el futuro, dado los movimientos normales que puede tener el mercado. Movimientos normales en cuanto a mercancías o en cuanto a indicadores. Si bien es cierto, hasta este momento hemos observado el análisis de las opciones financieras. Sin embargo, no es el único producto derivado a través del cual podemos empezar a generar una muy correcta administración del riesgo.
Otro de los productos derivados interesantes son los futuros financieros. Hay diferencias muy marcadas entre los futuros y las opciones. Situaciones que dejaré para la próxima sesión, en la cual empezaremos a revisar cómo poder operar ese tipo de herramientas financieras en las bolsas de valores derivadas en cada uno de los países. Nuevamente te hago la invitación a que acudas a los centros de atención especializada con tus tutores y que podamos revisar las dudas que pudieras tener. Mi nombre es Gerardo Aparicio y te espero para la próxima sesión. Muchísimas gracias por la atención.